persona que se propone ser sanada interiormente, inmediatamente el enemigo se opone. ¿Por qué? Porque un cristiano sano y libre es una amenaza fuerte para el reino de las tinieblas. Un cristiano sano y libre se vuelve un hombre o una mujer estable y todo lo que el Padre le dice lo hace. Y ese nivel de obediencia y de compromiso hace destruir las obras del mal. Por eso esta clase, hermano, es importante. Usted no puede y yo no podemos hablar de evangelismo completo si no estamos sabidos de que trae ese aditamento de la sanidad interior y la liberación. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Hablando de este tema que se llama sanidad interior y liberación. ¿Cómo armonizamos la enseñanza, es decir, la teoría, con la práctica, es decir, con la vida personal o el ejercicio del ministerio? Con la vida práctica. Vamos a ver lo que es el concepto y la terminología de lo que es sanidad interior y liberación. Simplemente es la consumación de una verdadera conversión. Es cuando se consuma un convertido. Una persona no puede decir que realmente ha nacido de nuevo si no hay manifestación de esa nueva naturaleza. La evidencia de una verdadera conversión es una verdadera santificación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No debemos concebir la sanidad interior como un agregado a la conversión, sino como parte de la misma. No es una terapia o un aditamento extra redencional. El evangelismo bíblico incluye la sanidad interior y la liberación. Es parte de la obra ministerial que usted y yo tenemos que hacer. Entonces tenemos que entender que el poder de Dios sí se va a manifestar a través de nosotros, pero tenemos que empezar a avanzar en la sanidad interior como evangelistas. Antes de ministrar sanidad interior y liberación, tenemos que nosotros someternos a un proceso de sanidad interior. ¿Cuántas personas amargadas por falta de madurez hay con un tremendo llamado detenido por décadas, hermano? ¿Cuántas personas por no tomar la decisión de perdonar a la persona que lo metió en ese cautiverio de amargura, de raíces de amargura, está detenido su ministerio por décadas por no pararse a pensar en que hay una libertad hoy para ser más efectivo mañana? Yo así fui. Andaba predicando y cautivo de un montón de cosas hasta que tuve que detenerme porque digo, no puedo seguir hablando de un Cristo que no lo he experimentado. No puedo seguir hablando de un evangelio que solo lo conozco de oídas, pero que no he hecho nada en mi interior. Quiero verdadera libertad, verdadera sanidad. Quiero experimentar que el evangelio es auténtico y funciona en las personas que buscan a Jesucristo. Porque no voy a tener autoridad ni peso cuando vaya a un hospital, a una escuela, a un pueblo, a decir que Cristo libera y sana, si yo no he experimentado la sanidad y esa liberación. Pero vamos a empezar a vivir lugares espaciosos internamente para ser vasos de honra para Dios. Vasos útiles, auténticamente útiles para Dios. Una persona se vuelve confiable en la medida que va siendo libre de ataduras y sano en su corazón. Hermano, voy a volver a repetir lo que dije antes de dejar de seguir con este tema. ¿Cuántas personas, por no tomar la decisión de perdonar a la persona que lo metió en cárceles espirituales, se ha detenido por muchos años el desarrollo de su llamado? Sanidad interior. Hoy va a pasar algo aquí, yo lo sé, porque no solo vamos a ver la teoría, vamos a buscar la práctica. Si el evangelio es real, no por el predicador, no por si usted viene de buenas, no. Si el evangelio tiene poder y tiene fuerza, la palabra que vamos a predicar hoy va a provocar libertad y sanidad adentro de nosotros. Libertad por la palabra, por la palabra. La palabra es el poder que liberta a la gente. No es el predicador, no es su condición, es el poder de la palabra. Llevar a la gente
desde el mismo inicio de su vida cristiana a una completa conversión. Del arrepentimiento, las personas que vamos a evangelizar tienen que pasar a la confesión de pecados. De la confesión de pecados debe pasar al bautismo, no lo puse aquí, pero se lo estoy agregando. Del bautismo debe pasar a la liberación, a romper pactos con el diablo, ataduras, rencores, etc. Y después pasar al servicio. Pero también hay cosas muy básicas en las cuales no podemos empezar a servir si estamos ligados a esas cosas. Una de las cosas es las raíces de amargura, hermano. Raíces de amargura. El evangelismo bíblico debe llevar a las personas a una completa entrega de su vida a Cristo. El texto base que estamos usando aquí es Isaías 61, 1 y 12. 750 años antes de Cristo, Isaías escribió lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, anunciación, a vendar a los quebrantados de corazón, sanidad interior, a publicar libertad a los cautivos, liberación fase 1, y a los presos, apertura de la cárcel, liberación fase 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, anunciación, y el día de venganza del Dios nuestro con nuestros enemigos. Va a haber venganza con nuestros enemigos, todos esos que nos oprimen espiritualmente, que se agarren, porque va a haber venganza de Jehová grande y temible hacia ellos, y a consolar a todos los enlutados, sanidad interior. El evangelismo encierra sanidad interior y liberación. 750 años más tarde, una vez Jesucristo, después de venir del desierto, ya para comenzar su ministerio, se metió en una sinagoga. Y estando en la sinagoga le dijeron: vamos a ver, tú que eres maestro, un desconocido que dicen que habla bonito, vamos a ver, lee la palabra. Y le dieron el rollo de Isaías. Y dijo esto Jesús de sus propias palabras. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio a él el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y empezó a decir Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, mire qué hermoso, imagínense esto, hermano. Enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban puestos sobre Jesús. Y Jesús dijo las siguientes palabras. Oiga qué tremendo, hermano: hoy, este día, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy el que Isaías dijo hace 750 años que iba a venir a darle libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados de corazón. Hoy, ese es mi propósito central, dijo Jesucristo esta tarde ahí. No sé si era tarde o de mañana, hermano, pero eso Jesucristo dijo. Hoy se está cumpliendo delante de sus ojos. Bienaventurados ustedes que están viendo que Dios se hizo carne y pueden ver ahorita que la persona que va a libertar al mundo de la opresión del diablo, aquí está leyendo el libro de Isaías. Hermano, yo no sé si a usted le da pasión ese momento gráfico. Jesucristo es la persona en la cual hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El propósito central del ministerio de Jesús, mi hermano, es salvación, sanidad, liberación. Si Jesucristo, ese es su propósito central, hermano, yo no tengo nada más por qué vivir en esta tierra que por ese propósito que Jesucristo tiene. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Hermano, volteenme un momentito. Mi chamba y la suya se encierran en ese propósito. Mi trabajo es para cuentas con Dios y enamorarme del propósito. Su corazón y mi corazón, tóquense su corazón un momentito. Su corazón y mi corazón en sus intereses. Mi corazón y su corazón en sus intereses. Quiere decir que el 21 que vayamos a ese bordo, alguien tiene que ser libre, alguien tiene que ser sano, alguien tiene que encontrar verdadera libertad en el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero a quién va a mandar Dios? A nosotros, llenos de ataduras, ¿sí? De carencias afectivas, llenos de crisis emocionales. Pero eso, lo que no servía de hablo de Dios. Pero ojo, eso no quiere decir que vamos a vivir toda una vida lleno de ataduras. Tenemos que avanzar a la libertad plena en Dios. El Evangelio es una vida de abundancia en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su negocio. Lleno de abundancia, un aplauso fuerte a él, al Rey de Reyes que está aquí.
Pero la abundancia es interna primeramente. Es una libertad, un lugar espacioso, donde la culpabilidad ya rebota porque uno sabe que la misericordia es más grande. Donde los pecados que hacíamos antes, que nos mantenían cautivos, ya no, ya mi corazón no se inclina hacia ese pecado, porque estoy siendo libre de esas ataduras. Quiero que usted traiga a memoria todas las cosas que lo tienen atado y todas las cosas que tienen su alma fraccionada. Escuchen los términos que estoy utilizando, hermano, porque hoy va a comenzar un proceso auténtico en su vida, hermano. Un proceso de auténtica libertad. Yo no estaría aquí parado, hermano, después de las cosas, no me estoy poniendo de mártir, pero yo no estaría aquí parado después de todas las cosas que he tenido que pasar, si no supiera que Jesús lo lleva a uno al lugar espacioso. La única esperanza cuando usted y yo estamos pasando vicisitudes terribles es saber que algún día Dios me va a poner en lugar espacioso. Y cuando Dios nos pone en lugar espacioso, es porque hay otros que también tienen que llegar a ese lugar espacioso. Y usted no se puede estar dedicando a disfrutar su lugar espacioso solamente porque tiene un compromiso con el Evangelio. El diablo es feliz viendo un montón de gente asistiendo en masa a las iglesias, pero pasando décadas en cautiverios cíclicos. ¿Usted cree que al diablo le impresiona las cantidades? No. Al diablo lo que le preocupa son las calidades. Al diablo lo que le pone a temblar es ver un cristiano que está definido. Vamos a ir a evangelizar siendo útiles y confiables. Útiles y confiables. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Útiles y confiables. ¿Cómo recibo sanidad interior y liberación? ¿Cómo recibo sanidad interior y liberación? ¿Verdad que es una buena pregunta? ¿Eh? Vamos a hacer una analogía. ¿Alguna vez usted y yo hemos estado frustrados por la doble vida? ¿Alguna vez usted se ha sentido fariseo, hermano? Yo sí. Que levanto las manos, lloro y grito, y cuando llego a la casa soy otra persona. Fariseo, doble vida, blanqueado por fuera. Las hojas se ven bonitas, las hojas se ven bonitas. Plantío de Jehová, árboles plantados junto al río. Esa es la analogía que más me gusta, que la Biblia habla de un ser humano, de un hombre o una mujer. Plantío de Jehová, la hoja se ve bonita, pero cuando usted mira adentro hay crisis. ¿Cuántas veces tenemos un problema moral, emocional, almático, mental, pensamientos, el cual lo vemos y vemos que es desagradable, pero en la iglesia nos vemos bien porque aquí es como que nos ponemos uniforme todos, pero en la casa el cónyuge de los hijos conocen el problema que tiene usted y yo, de carácter o de lo que sea, y venimos a tratar el problema y decimos: ya no quiero este problema, lo voy a quitar. Pero pasan los meses y vuelve a nacer el mismo problema y lo vuelve a quitar. No soporto este problema, lo vuelve a quitar, pero vuelve a salir otra vez el problema. Hermanos, la sanidad interior, para que la podamos tratar, no podemos tratar las hojas, que es sinónimo de apariencia. Tenemos que ir a la raíz. Aquí está el problema, la raíz. Por eso es que usted y yo peleamos por décadas, peleamos por años, porque no sabemos a dónde se origina. Quitamos las telarañas de nuestras vidas, quitamos todo aquello que se ve sucio, que no es compatible con el Evangelio, pero la araña no la matamos. No nos enfoquemos en las ramas, hermano. No nos enfoquemos en la apariencia externa. No nos enfoquemos en los síntomas. Necesita agotar el procedimiento auténtico que nos hace salir de verdad de los cautiverios. Si vamos a ser evangelistas efectivos, mi hermano, y vamos a ir a lugares donde los problemas son mucho más, cosas que no hemos visto nosotros, hermano, vamos a ir a ver al bordo, cosas que pasan en esas covachas que usted nunca se ha imaginado que pasan ahí, que no puedo hablar por cuestiones de los niños, cosas que se da cuenta uno. Yo hice un estudio socioeconómico de la gente que ahí vive, y uno se da cuenta de las cosas que pasan en esos cuartitos, hermano.
No podemos ir atados ahí, mi hermano. Yo le digo al Señor, Señor, ¿y estamos listos para hacer esto? Y una vez escuché de una predicadora que decía, Dios nos prepara en el camino. Da el paso, da el paso, da el paso. Dios te prepara en el camino. Da el paso, no te detengas. No tengas miedo. No te mires a ti mismo, míralo a Él. Él te llamó, Él te va a capacitar. Él te llamó, Él te va a llevar. Vas a ser efectivo. Muchos se van a convertir al Evangelio porque no tuviste miedo de dar el paso. Porque su confianza y la mía no está en quién somos, está en quién nos llamó. Nosotros vamos a saber que cuando veamos a ese gordo, mi hermano, vamos a ser efectivos en las manos de Dios. Cuando usted vaya a evangelizar, Dios le va a dar sobrenaturalidades para que sepa que es Él quien hace las cosas. Es Él quien provoca los cambios. No es el lazo, es Él. Hermano, si Dios opera a pesar de uno. Vamos a seguir adelante. Hay 3 áreas que necesitan ser tratadas en cada cristiano nacido de nuevo. Uno es la voluntad del cristiano. Tiene que ser tratada por sanidad interior y liberación. 2, la mente. 3, las emociones deben ser tratadas para una auténtica sanidad interior y liberación. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es sinónimo de las intenciones más profundas del hombre. Con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todas tus emociones y con todos tus pensamientos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones y con toda tu mente, con todos tus pensamientos. Son 3 áreas que nosotros tenemos que ser tratados por la palabra para poder salir adelante. Vamos a hablar de la voluntad, vamos a hablarnos de tiempo. Cuando hablamos de voluntad se debe tratar algo que se llama rebelión. Rebelión. Tenemos que desarrollar una sujeción completa. Oiga bien, la palabra completa, aunque no se puede hacer directamente ahorita, pero tenemos que avanzar a consumar una sujeción a la autoridad de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Rey de reyes. Señor de señores, la autoridad de Él es incuestionable. No hay autoridad más grande que la de Él. Lo que hay son jurisdicciones diferentes. Escúchenme lo que estoy hablando. No hay autoridad. Toda la creación se le debe sujetar a Él. Pero hay rebelión en el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas tiene su sucursal en cada corazón de nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Tiene su sucursal ahí. Que es el área del ser humano que se revela también ante Dios. Una de las áreas, hermano, más álgidas para poder tratarse en sanidad interior es la voluntad del hombre. Justamente la conversión consiste en aceptar a Jesucristo como Señor, es decir, Él es mi jefe. Diga conmigo, Jesucristo, fuerte, Jesucristo es mi jefe. Jesucristo es mi Señor. Amén. La sumisión a Cristo significa en la vida práctica sujeción a su palabra. Usted no puede decir que usted está sujeto al señorío de Cristo si desobedecemos la palabra. Pero qué radical suena eso, ¿verdad? Hermano, ¿y usted se sujeta a su palabra? Algunas sí y a otras no. Pero por eso se crece en libertad, se crece en sanidad. Es un proceso que tiene grados. La sujeción a su palabra es la evidencia que usted reconoce a Jesucristo como Señor. Es un problema, hermanos, de necedad, no de incapacidad. Algunas veces sí es de incapacidad. Es un problema de necedad. Es decir, cuando estoy hablando de cuando hay un problema de voluntad del ser humano, es que a veces puede el hombre hacer las cosas que Dios quiere y no quiere hacer. A mí me ha pasado que quiero hacer algo y no puedo. Eso es cautiverio. Mis miembros tienen códigos como Pablo que no me dejan hacer lo que tengo que hacer. Pero aquí no estoy hablando de ese cautiverio. Aquí estoy hablando, tóquese la cerviz. Aquí atrás, por favor, hermano. Aquí tóquese la cerviz. Ahí se tipifica la voluntad. Ahí usted es el único que tiene gobierno sobre ese lugar. Y ahí viene todo el clavo. Que nosotros también fuimos creados, no formados. Oiga bien esto. Creados con voluntad propia. Y esa voluntad propia muchas veces no es ni nuestra, sino que está viciada por todo lo que nos pasó en la infancia, todo lo que hemos visto por la televisión, y nuestra voluntad tiende a hacer lo malo porque estamos
programados en nuestra voluntad con códigos genéticos de maldiciones ancestrales y con códigos que se colocan durante usted tiene razón y conciencia. Esos códigos, desprogramarlos para sacarlo de ahí y que usted viva conforme a la nueva naturaleza, de eso es lo que estamos hablando aquí, de sanidad interior y liberación. Cuando nosotros entramos en este asunto de la voluntad, tenemos que ver cuántas veces somos desobedientes porque no podemos, y ser sinceros con nosotros mismos. Mírenme por favor a los ojos. ¿Cuántas veces somos desobedientes porque no queremos? Y ahí es donde usted tiene que comenzar algo que es la responsabilidad individual. Jesús, en ningún versículo, hermano, busquen un versículo donde le quita la responsabilidad individual al hombre. Porque unos desarrollan su ministerio agalopadamente y otros van a paso de tortuga. Porque hay una responsabilidad individual en cada uno de nosotros. Generalmente el ser humano quiere trasladarse la responsabilidad individual a otras entidades. Nosotros tendemos a trasladarle nuestra responsabilidad a Dios o a otras personas. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida, o sea, mi sustento, mi necesidad, mi nutrición, aquello que tengo que comérmelo porque si no, no puedo seguir viviendo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 decía Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, decía Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, tenemos que crecer a este nivel de espiritualidad. Tenemos que crecer al nivel de espiritualidad donde tenemos que empezar a negarnos a hacer lo que nosotros queremos. Gradualmente, despojarnos voluntariamente de cumplir los caprichos que siempre hemos querido. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, me voy a la cruz. Morir en esos niveles, hermano, a la voluntad propia, para ceder, para que nuestra comida llegue a ser nuestro alimento, a ser la voluntad de Dios. Yo creo que es difícil antes de llegar al punto de que sea necesario hacer la voluntad de Dios, hay que empezar a morir y a ceder, pero creo que viene un tiempo que cuando uno ya habitúa a hacer la voluntad de Dios, se convierte en una necesidad. ¿Cuántos quieren llegar a ese punto, no? Te estoy hablando de algo, hermano, que son niveles de espiritualidad. Que hacer la voluntad de Dios, aunque no traiga carro nuevo, que no traiga nueva apariencia, no traiga viaje por Europa, aunque no traiga nada de beneficio personal, pero que eso sea mi alimento, me alimenta aquí adentro. Me satisface una necesidad aquí adentro, hacer lo que Dios quiere. Y me siento tan miserable cuando voy atrás de mis caprichos. Esos niveles de espiritualidad existen, ¿no? Y están disponibles para usted y para mí. No están en el otro lado del mundo, hermano. Están aquí hoy. Voltéme a ver. Es una decisión. O seguimos viviendo para nosotros, o comenzamos a vivir para que nos llamen. Cierra los ojos. Padre, estamos esta noche aquí. Queremos ser libres de las ataduras que hay en nuestra voluntad, en nuestra servicio. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús toda rebelión en nuestros miembros, toda rebelión en nuestra servicio, todo pensamiento profundo en el corazón que nos lleva a antagonizar contigo. Declaramos que no tiene parte ni suerte en nuestro corazón. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Toda herencia de rebelión del enemigo lo rechazamos ahora en el poder de tu nombre, en el poder de tu sangre. Y nos declaramos personas sujetas y sumisas a tu voluntad. Venimos buscando que hacer tu voluntad sea nuestra comida, nuestra nutrición, nuestro alimento. Gracias, Señor. Amén y amén.